Vamos ahora a continuación a presentar a la Muchas especialista gracias, en Obra. audiología. Claro que sí, profe. Vamos a presentar a la especialista en audiología, Jacqueline Cuellar. Ella es especialista en audiología, tiene una certificación en rehabilitación vestibular del American Institute of Balance y además es la directora y gerente general de la empresa colombiana de audiología Ecoaudio. Ella nos va a acompañar con una ponencia titulada Estudio epidemiológico comparativo del tinnitus. Profe Jacqueline, bienvenida también a este su espacio. Hola Osvital, me encanta volver a verte, muy rico estar acá en este espacio. Siempre están los fantasmas del internet, ¿cierto? Eso Eso es sí, siempre, sí algo señora. inevitable, es absolutamente inevitable, estos fantasmitas del internet que siempre están por ahí rondándonos. Efectivamente, hoy les quiero compartir una investigación. Cuando Sandy me comentó de este proyecto de investigaciones, yo le comenté a ella que yo tenía la tesis que había presentado en mi maestría de la Universidad Isabel Católica de España y pues como estaba inédita, por así decir, pues hablamos de que era una buena oportunidad para compartirla. Entonces, ya les voy a compartir el contenido. Está acá en mi pantalla. Mientras tanto, quiero recordarles a todos que en breves instantes voy a colocar el link de asistencia para las horas, para la jornada de la tarde. Entonces, para que por favor no olviden diligenciar Oswito, el ¿me link de puedes asistencia de la confirmar? tarde. Ah, bueno, ¿me puedes confirmar si está apareciendo? Sí, señora, ya se ve perfecto, ya está en modo presentación, ya se ve muy bien. Ah, bueno, entonces les quiero comentar que el director de mi tesis fue el doctor Adrián Fuente, que tuvimos oportunidad de verlo en una ponencia ahorita en Asoaudio. Adrián Fuente es chileno y es doctor en audiología. Bueno, ya pueden imaginarse lo que es tener un director de tesis de ese talante, ¿no? Fue un poquito, algo complejo, pero finalmente lo logramos. Entonces, les quiero comentar acerca de un estudio descriptivo comparativo por género en la aplicación de cuestionarios de autoevaluación utilizados en la batería de evaluación para el acúfeno en la Clínica del Oído de Bogotá. Nosotros venimos trabajando en el tema del tinnitus desde hace un tiempo, vemos que cada vez coge más auge, y pues nosotros como audiólogos, este es nuestro mapa de trabajo, pues obviamente el tinnitus está ahí. Como yo sé que estamos un poquito agarrados de tiempo, entonces pues no me voy a detener mucho en esta parte teórica. Ya sabemos que el acúfeno es la percepción de sonido en ausencia de un estímulo sonoro externo, y se calcula que aproximadamente entre un 10 y un 15% de la población en Estados Unidos presenta acúfeno. Pero al menos el 80% de las personas que tienen alguna enfermedad relacionada con el oído han reportado percepción de acúfenos, ¿sí? Ahora, la fisiopatología del acúfeno, que dice que el video deja funcionar, ¿se puede? Ahí está perfecto, yo estoy Es escuchando que y viendo muy bien me todo. sale un aviso que dice que el video ha dejado de funcionar. Entonces, no es para mí. Bueno, todos sabemos que la fisiopatología del acúfeno sigue siendo oscura, ¿cierto? Es decir, todavía no podemos, hay muchas teorías al respecto. Tenemos la teoría más aceptada, que es la de Jastreboff, pero igual tenemos la de Taylor, tenemos la de muchísimos investigadores en el mundo. Jastreboff habla de que la percepción del sonido que resulta exclusivamente de una actividad dentro del sistema nervioso sin ninguna actividad mecánica vibratoria dentro de la cóclea no se relaciona con otra estimulación de ningún otro tipo. Entonces, él está llevando la percepción del sonido a la cóclea, pero también hay otra teoría también planteada por Jastreboff que habla de que la percepción del sonido se puede dar con relación a patrones de actividad del sistema nervioso, de la actividad cortical. Eso mismo, como no tenemos un sitio exclusivo definido de emisión del acúfeno,
ha hecho que el diagnóstico sea complejo y el tratamiento a su vez sea complejo. Pero el problema más grave que tenemos es la subjetividad de la medición, porque no existe una herramienta clara y objetiva disponible. Hay muchos equipos en el mercado, pero una evidencia científica total que diga, mire, esto es lo único, esto es lo mejor, esto es lo máximo, no existe. El año antepasado, en la última vez que hubo una reunión grande en Estados Unidos, antes de pandemia, en la Academia Americana de la Florida, hubo un curso exclusivamente dedicado a tinnitus, tuve la oportunidad de asistir, y ahí se hablaba de que todos los sistemas que están en el mercado, con las estadísticas que tienen, presentan resultados hasta el 80%. Es decir, siempre hay un 20% de personas que no mejoran con esos tratamientos. Los tratamientos cada vez buscan, no voy a hablar de marcas acá porque eso pues no tiene sentido, pero entonces nosotros tenemos que pensar es ir más allá. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? La autopercepción del acúfeno, porque esa va a ser la decisión de lo que podemos hacer con el paciente. Lo mismo que nos sucede en vértigo. Un paciente puede tener un vértigo grado leve, por así decirlo, pero sentirse como un grado terrible. Entonces, las pruebas, las cuestionarios de autoevaluación son los que están cobrando cada vez mayor fuerza. Entonces, la pregunta de investigación que nos planteamos o que me planteé es, ¿existe alguna diferencia entre la percepción subjetiva del acúfeno entre hombres y mujeres a partir de la aplicación de cuestionarios de autoevaluación utilizados en la batería de evaluación del acúfeno? Como ustedes se dan cuenta, esto es algo supremamente específico, es decir, hicimos toda la batería de evaluación tradicional del acúfeno, pero nos centramos específicamente en el cuestionario, en los cuestionarios de autoevaluación para poder determinar un resultado. Este estudio fue con un diseño de corte transversal, descriptivo y un método comparativo. El objetivo fue determinar si existían diferencias entre hombres y mujeres en la autopercepción del acúfeno, proporcionado por los cuestionarios de autoevaluación de utilización clínica. Bien, entonces, los participantes fueron 31 personas con presencia de acúfenos, es decir, que en su historia clínica reportaban acúfenos en la Clínica del Oído de la ciudad de Bogotá, Colombia, desde el año 2014 al año 2016. Todos los participantes aceptaron voluntariamente formar parte del estudio, o sea, firmaron su documento de aceptación y de manejo de datos. Inicialmente, durante un periodo de 2 años, se presentaron 43 personas, pero finalmente se seleccionaron 31 de ellas, las cuales cumplían con las condiciones del estudio, porque pues tuvimos unas condiciones para la selección de la muestra. Entonces, el criterio de inclusión del estudio fue adultos de 18 años, sobre 18 años para arriba, con examinación otoscópica normal. Y de criterio de exclusión estaba otoscopia normal, como por ejemplo tapón de cera, patologías obstructivas de conducto auditivo externo, patologías obstructivas de oído medio. Esos fueron los criterios de exclusión de la población. Para el procedimiento, entonces, ya continuando con el método, se aplicó el protocolo de evaluación clínica de Royman y colaboradores desde 2016, o sea que ustedes ven, es literatura bastante nueva, el cual se detalla aquí. Entonces, lo primero fue una anamnesis enfocada en la historia audiológica y en la historia del acúfeno. Es decir, el paciente hablaba de cómo le empezó el acúfeno, cuándo le empezó, cómo lo caracteriza, qué estaba pasando cuando le empezó el acúfeno. El segundo elemento de la evaluación fue la videotoscopia, que permite que tanto el paciente como el examinador puedan observar el conducto auditivo, estado de conducto auditivo externo y de membrana timpánica. El siguiente punto fue la medición psicoemocional del acúfeno con las escalas de autovaloración. Entonces, usamos 2 escalas específicamente. Se utilizó como primer cuestionario el Tinnitus Handicap Inventory en la versión traducida de Peña.
hay muchas versiones en la literatura, muchas versiones en el mercado, pero la que está traducida al español y recontratraducida es la de Peña del 2006, que es la que les recomiendo a ustedes que utilicen, porque es una versión chilena, pero es la que se acomoda más al español latinoamericano. La versión argentina no se acomoda tanto. Entonces, la que tiene como ese peso lingüístico que hace que nuestros pacientes entiendan más es la de Peña, que es la que les recomiendo. Y se utilizó como segundo cuestionario de autoevaluación el EVA, que es la escala visual analógica. Está reportada por Royman y colaboradores, Darío Royman. Darío Royman todavía vive, es un investigador argentino, tiene un libro supremamente interesante sobre acúfenos y es una persona muy abierta que siempre está publicando muchísimas cosas y a quien me aprecio de conocer. Las pruebas audiológicas que se reportaron, las básicas de audiología básica, audio, logo, imitancia, y la acufenometría, pero en su versión completa. Entonces, recuerden que la versión completa es un poco más larga que la que nosotros solemos, no es solo identificar el acúfeno, sino hacer todo el proceso de inhibición residual, que no, pues, que podríamos dedicarnos harto tiempo a hablar de eso, pero no compete a este proceso de la investigación. Vamos ya a los resultados, pues voy a ir un poco rápido porque pues la idea es que no nos colguemos tanto en el programa. Entonces, trabajamos con, ya les había dicho, un total de 31 pacientes, de los cuales el 58% eran de género masculino y el 42% femenino, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver las tablas en relación con los resultados del THI, o sea, del Tinnitus Handicap Inventory y del EVA. La tabla 1 muestra los resultados individuales para cada uno de los participantes del estudio, donde el THI, los grados van desde 1, ¿cierto?, que es el grado muy leve, hasta 5, que es, corresponde a un grado catastrófico. Mientras que el EVA, que es la escala de valoración analógica, la calificación varía desde 1 hasta 10, donde 1 corresponde a la ausencia de percepción de un acúfeno y el 10 corresponde a una percepción insoportable del acúfeno, ¿sí? Entonces aquí vemos las tablas, entonces vemos cómo se presentaron las tablas en el estudio, donde tenemos por género, por edad, el puntaje del THI y el puntaje del EVA. Ahora, en relación a los grados de incapacidad generados por el acúfeno, que esto es, digamos, como el quid central de este estudio, de acuerdo al THI y al género de las personas, se puede observar ahorita en la tabla 2, que ya la vamos a revisar, que el mayor porcentaje de personas, tanto de género masculino como femenino, reportaron una incapacidad de grado moderado. Por otra parte, en esta misma tabla 2, los hombres alcanzaron grados más severos de incapacidad que las mujeres, observándose en los primeros grados severo e incluso catastrófico. Eso es bien interesante y en otra literatura que tuve oportunidad de leer, se hablaba de que las mujeres tenemos esa capacidad de aguante. Me perdonan los hombres que están presentes aquí, pero pues es algo que todos lo sabemos. Digamos que esa resiliencia y esa capacidad que tenemos las mujeres de pronto de ser más tolerantes al dolor que los hombres hacen que esa percepción que se puede hacer de la gravedad del ruido, de la gravedad de esa autopercepción del ruido, pueda estar en un momento dado influyendo. Obviamente, esto es una teoría, y estamos hablando de las teorías psicológicas, ustedes saben que siempre están más relacionadas con los autores y pueden estar más sesgadas, ¿no? Aquí vemos entonces los resultados, vemos entonces el porcentaje de la muestra, de acuerdo al grado de incapacidad generado por el acúfeno en el THI, ¿sí? Entonces vemos, en grado leve, el 6.45% de la población de hombres y el 3.22% de las mujeres. En muy leve, en leve 19.46% de hombres y aquí casi muy parecido, el 16.12% de hombres. Pero miren que en el moderado, entonces vemos que están iguales.
O sea, 22.54% hombres, 22.54% mujeres. Pero si seguimos ahí, vemos que en el solo uno de los hombres reportó catastrófico, o sea que la vaina es muy compleja, lo percibe de manera muy compleja, pero ninguna de las mujeres, ni en severo ni en catastrófico, que es como una de las interesantes cosas que nos muestra desde el punto de vista estadístico, ¿no? O sea, las estadísticas y los estudios epidemiológicos siempre tienen que darnos información que nos lleve después a tomas de decisiones. Entonces aquí lo estamos viendo como esa, en el moderado, es decir, en el soportable estamos todos lo mismo, jugamos lo mismo hombres que mujeres, pero en esa percepción mayor de que, uy, esta vaina no la soporto, esto ya es realmente muy complejo, entonces, no, pues los caballeros tienen más probabilidad de sentirlo catastrófico y esto lo vi en varios otros resultados de otros países. Ahora, en relación al EVA, que es la escala de valoración analógica, la población masculina representó un mayor porcentaje de percepción de disconfort del acúfeno que la población femenina, o sea que ya estamos haciendo como el EVA se va sumando al THI mostrando ese sentido de la percepción de la gravedad del acúfeno. Entonces muestra que la mayor respuesta, tanto en sexo masculino o femenino, se ubicó en el grado 5, el cual corresponde a un nivel medio de percepción de la gravedad del acúfeno. O sea que ya también ahí vemos coincidencia, ¿no? Cabe que aquí vale la pena mencionar que ningún participante indicó un valor de 10, porque el valor de 10 ya es algo, pues, supremamente terrible. El valor superior del EVA fue de 9 para hombres y de 8 para mujeres, ¿cierto? Entonces, en la escala de valoración analógica, que es una escala muy fácil de utilizar y que pues dentro de en la discusión lo vamos a revisar, se recomienda pues que lo incorporemos ya dentro de nuestro protocolo de valoración del tinnitus. Y lo vemos aquí. Entonces, la puntuación de 1 a 10, vemos que ninguno, ni hombres ni mujeres, calificó de ultra grave, ¿cierto? Y el 5, que será como esa percepción media, entonces los hombres el 29.04% y las mujeres el 16.19%, ¿cierto? O sea que seguimos viendo como una equivalencia de respuestas entre hombres y mujeres en la percepción moderada del tinnitus. Finalmente, se utilizaron pruebas estadísticas que terminaban darle la significancia estadística al estudio, y entonces se utilizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, donde los resultados indicaron que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para los valores obtenidos de THI y de EVA. Y también como un objetivo secundario para determinar una posible asociación entre la edad de las personas y los resultados de cada uno, entonces se realizó la correlación no paramétrica de Spearman entre la edad y los resultados de los instrumentos previamente mencionados. Entonces los resultados indicaron también que no una correlación significativa entre la edad y los resultados del THI, al igual que entre la edad y el EVA. Al ser ambas correlaciones positivas, los resultados indicaron que a mayor edad los valores de ambos instrumentos fueron más elevados, es decir, a mayor edad más severa fue la percepción del acúfeno, lo cual es un hallazgo que nosotros lo estamos confirmando y lo vemos día a día en nuestra consulta, ¿cierto? Entonces, esta figura que les voy a mostrar, pues entonces vemos la correlación no paramétrica de Spearman y la correlación de Whitney, que lo estamos viendo acá. Entonces, son los valores obtenidos en la escala visual analógica con respecto a la función de la edad, y lo vemos en la prueba, esta es la prueba paramétrica de Spearman, ¿sí? Muy bien. Entonces, este fue como el resumen muy rápido del estudio, ¿cierto? Y ya entrando a la discusión, entonces vemos que las escalas de autovaloración del EVA
que fueron siempre y han sido métodos clásicos de enfermería, ¿cierto? Son métodos de medición de la intensidad del dolor, ahora son propuestas para la evaluación del acúfeno. Entonces, con su empleo podemos llegar a cuantificar la percepción subjetiva del acúfeno por parte del paciente. Ya en Estados Unidos se están utilizando muchísimo, lo mismo en Europa. Y así ajustar el tratamiento aplicando nuevamente las escalas después de y así calificar la mejoría o no del proceso y reorientar al paciente en caso necesario. Entonces es una herramienta supremamente fácil de utilizar, donde nosotros podemos ver, dependiendo del tratamiento que estemos utilizando, vamos a ver cómo ese paciente que calificó subjetivamente en la evaluación su acúfeno de 8, después de un tiempo ya lo va a calificar de 6 y después de un tiempo lo puede calificar de 2, de 1, ¿sí? Entonces es una herramienta muy, muy, muy interesante de seguimiento y sobre todo supremamente fácil de utilizar, supremamente económica, ¿sí? Bien, al realizar entonces la evaluación de los 31 pacientes de la muestra, se pudo observar que hay mayoría femenina de acúfeno en la población masculina que femenina, pero es una diferencia que de todos modos no es tan significativa, y donde más ocurre está entre los 36 y 40 años, que son edades donde generalmente las mujeres quedan embarazadas y la población masculina está activa laboralmente y donde se encuentra la vivencia más intensa, posiblemente influenciada por el estrés de trabajo. Nosotros ya hemos visto también que hay una influencia muy grande del estrés en todo este tema del vértigo, en todo este tema del tinnitus. ¿Por qué? Porque es que el estrés siempre va a buscar la salida por algún lugar, siempre la va a buscar. Entonces, esto es muy importante que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, Kaltenbach en el 2011, en su publicación acerca de los modelos de mecanismos fisiológicos y comportamentales de los acúfenos, reporta el estrés como desencadenante del episodio de acúfenos. Bueno, y así muchísima literatura que lo está reportando en el mundo, que hay una gran influencia y hay una gran correlación entre el estrés y los acúfenos. De hecho, cuando uno está hablando con los pacientes, uno llega y les pregunta, bueno, ¿qué estaba pasando cuando a usted se le desencadenó su tinnitus? No, que quedé viuda, no, que me empezó la menopausia, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas suceden con más frecuencia, entonces uno tiene que ser muy alerta con los pacientes cuando está haciendo esa valoración y además para hacerle el seguimiento correspondiente. Bien, aunque los resultados de los cuestionarios de autoevaluación EVA y THI en este estudio no mostraron unas diferencias significativas en las respuestas por género, es realmente importante implementar el uso de estos cuestionarios dentro del proceso de evaluación, debido a que el acúfeno varía mucho según el individuo y no siempre se correlaciona la respuesta perceptual al evaluarlo objetivamente con la instrumentación. Eso nos sucede con mucha frecuencia en casi todas las patologías auditivas. Es decir, una cosa es lo que nosotros encontramos con los instrumentos, con los equipos, ¿cierto? Y otra cosa es lo que encontramos con la percepción, esa autopercepción que el paciente tiene de su patología. Hay pacientes que tienen pérdidas auditivas severas, profundas, y sin embargo dicen, yo así estoy bien, así me siento bien, no tengo ningún problema, no quiero usar audífono todavía, ¿cierto? Igual está sucediendo, va a suceder con el tinnitus o con el vértigo. Entonces, tanto el EVA como el THI son unas herramientas alternativas que se centran en el impacto del acúfeno en las actividades de la vida diaria de una persona. Entonces, la invitación es a utilizarlos dentro de nuestra evaluación.
Ahora, muchas de las personas que experimentan acúfenos no refieren a efectos adversos asociados. Sin embargo, las personas que sufren acúfeno clínicamente significativo se quejan del impacto negativo que tiene sobre su vida diaria. Esto lo plantea Pinto y colaboradores en un estudio del 2010, lo publicaron en el 2010 en Brasil, y han estado haciendo revaloraciones posteriores que aún no han publicado. Por lo anterior, entonces se recomienda que en un futuro se pueda efectivizar el uso de cuestionarios de autovaloración en el diagnóstico del acúfeno. Y con esto he terminado. Como ustedes vieron, es una cosa esta fue una investigación muy específica y muy centrada en algo muy específico. No sé si hay algún comentario al respecto. Aquí, ¿algún comentario? Jacqueline, muchísimas gracias por esta presentación. Claro que sí. Tenemos una intervención que quiere hacer Miriam Lisset Muñoz. Ya en un segundito le voy a... ella tiene también ya habilitado el micrófono. Creo que puedes hacer la intervención, Miriam Lisset. Hola, buenas tardes para todos. Jackie, un saludo súper especial. ¿Sabes cuánto te admiro por la profesional que eres? Gracias. Tan bella. Jackie, yo quería hacerte una pregunta desde hace rato y aprovecho que en este espacio estás hablando del Tinnitus Handicap Inventory porque recientemente, cuando empezó la pandemia, estábamos nosotros en la universidad haciendo un estudio para mirar a ver si había forma de hacer manejo del tinnitus y todo. Resulta que creo que nos pasa a todos que en la consulta diaria las personas, algunos se quejan bastante del tinnitus y de cómo les está incomodando la vida. Justo cuando les aplicamos el Tinnitus Handicap, uno dice, pues bueno, esto me va a dar por allá en 4 o 5 por lo que estaban exteriorizando verbalmente las personas. Y tan pronto les entregamos ese listado de chequeo para que lo llenen, resulta que, que las respuestas están entre 1, 2, o sea, pues sí tengo tinnitus, pero tampoco. Ahora, lo que decías tú de que nos vamos adecuando a las cosas, ¿hasta qué punto ese tipo de inventario para el tinnitus que no fue hecho en regiones del trópico, sino que tiene un origen anglosajón, un origen por allá europeo, pues por los autores que han intervenido, hasta qué punto nos funciona a nosotros en este trópico donde pues nos adecuamos a las vainas, porque es que ¿para qué nos vamos a quejar? Si es que uno con quejarse no le va a quitar el problema. ¿Qué opinas tú de eso? Me parece una pregunta supremamente interesante, Milicet. Y entonces ahí es donde nosotros, por eso yo no utilicé solo el THI, sino que lo combiné con el EVA. ¿Sí? Entonces es la unión de dos cuestionarios de autoevaluación para que el uno haga sumatoria con el otro y haga la sinergia. Sin embargo, yo te recomendaría, no sé ustedes cuál utilizaron, porque es que hay muchas versiones del THI, hay muchas versiones, y la versión que yo revisé para que se ajusta más como a nuestra condición latina, nuestra condición colombiana, es la retrotraducción que hizo Alejandro Peña y que está publicada en un journal de la Academia de Otorrino, ¿sí? Entonces, ese es el que tiene, digamos, como el mayor peso, porque a veces en el tema de la traducción, cuando a uno le hace la pregunta de una manera o de otra, ese peso lingüístico influye mucho. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es como lo que la gente dice de las traducciones de la Biblia, que no es lo mismo si la trajeron del griego, del arameo, ¿cierto? O del italiano, entonces que eso varía mucho. Entonces, ese peso lingüístico va a influenciar mucho para la calificación que la persona pueda hacer, porque aquí estamos hablando es de lo que yo le estoy diciendo a él y de lo que él está entendiendo. Entonces, por eso la sugerencia sería, uno, que verifiquemos cuál fue el cuestionario que se utilizó, y dos, que lo unamos a otro cuestionario de evaluación como el EVA, ¿sí? Esa sería como la cosa, pero definitivamente nosotros a veces pecamos un poquito por utilizar los formatos y utilizar toda la literatura que nos llega de fuera sin hacerle
todo el proceso de adaptación que corresponde a nuestra cultura, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Es decir, es el concepto de la ecología de la ciencia, que es un concepto supremamente nuevo, que es todo lo que está afuera, yo primero tengo que medirlo, probarlo en mi condición cultural antes de sacarlo a prueba, ¿cierto? Que es lo que nos sucede con muchísimos de los equipos. Compramos un equipo de, por ejemplo, de potenciales evocados. Yo tengo que hacer primero la normativa del equipo con mi población, ¿cierto? En mis condiciones de mi consultorio, para que saque mi propia normativa antes de determinar el normal y el anormal de mi población. Entonces, eso es lo que uno siempre tiene que hacer. O sea, primero verificar cuál es el peso lingüístico que tiene ese cuestionario real de lo que yo estoy, qué es lo que mi paciente realmente me quiere mostrar, ¿cierto? Y una vez que yo ya he determinado ese peso de ese cuestionario, lo que te digo, asociarlo a otro que nos termine de dar la sinergia correspondiente. Excelente, Jackie. Mil gracias. Voy a tener en cuenta porque besos, la verdad, no me recuerdo. Y si lo necesitas, te lo envío con gusto. Y si ustedes necesitan el cuestionario o los cuestionarios, con todo gusto se los puedo hacer llegar a través de todos, del profe Oswald, de todos se los hago llegar con todo gusto. Claro que sí, muchísimas gracias, Jackie, por esa importante intervención. Otra preguntita que nos hacen aquí es si una persona puede generar tinnitus por gritar, puede adquirir tinnitus por gritar. Bueno, es que más que el tinnitus, como es una respuesta del oído a un estímulo, entonces más que el hecho de gritar, yo tuve una paciente que tuvo un tinnitus temporal, lo tuvo por 15 días porque estuvo en una fiesta, eso fue obviamente antes de pandemia, estuvo en una fiesta al lado del parlante, entonces tuvo una especie de hipoacusia, de fatiga auditiva acompañada de tinnitus que 15 días después pasó. Entonces, más que el hecho del grito como tal, sería el hecho de la estimulación sonora excesiva que puede generar fatiga auditiva, que puede ser más la correlación que el hecho del grito mismo como acto vocal, ¿no? Exacto. No sé si hay alguna otra pregunta, Osvitar. ¿No? Como que no ya. ¿Listo? Bueno, entonces parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presente, pero lo que me parece más válido, que aplaudo y que me parece maravilloso, es que nos interese a todos la investigación. Eso me parece que es lo más válido, porque ustedes ven, los gringos hacen estudios tontísimos y los publican y todo el mundo dice, oiga, todo lo que están haciendo en Estados Unidos, y yo a veces me aterro de las cosas que hacen, que son retontísimas. Yo digo, oiga, y nosotros aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, cosas que estamos haciendo tan importantes y no lo estamos publicando. Entonces, esta iniciativa de investigación la aplaudo, me parece maravillosa y la felicito y hay que repetirla. Muy bien, muchas gracias a todos y un abrazo gigante. Realmente tenemos todo el nivel y todo el bagaje científico y técnico. Claro. También y procedimental profesional. Para las cosas de alto nivel que son públicas.